Ahora vamos a comenzar con la charla sobre el colapso económico orquestado por la élite. Que sería ya el comienzo del gobierno mundial. Vamos primero a comenzar a hablar del origen de la crisis económica que muchos vivimos, o que ya todos debemos de saber, que ocurrió durante los años 2008 y 2009. Vamos a ver en tiempo atrás el origen y cómo esta élite creó esta crisis económica a través de su herramienta, una de las más importantes, la Reserva Federal. Vamos a comenzar viendo primero fórmula para el desastre. Vamos a ver tres ítems importantes que han ocurrido para crear este desastre, que ha sido uno, la inflación, los derivados económicos y las desregulaciones al sistema financiero, que son la eliminación del acta Glass-Steagall. Comencemos viendo aquí un artículo de Yahoo Finance, que encontré muy bueno escrito aquí por Robert Kiyosaki, que demuestra cómo esta élite, desde el año 1900 hasta la fecha, ha usurpado el sistema económico de Estados Unidos. Veamos lo más importante que dice este artículo. En el año 1910, una reunión secreta de 7 personas en la isla Jekyll, eso en Georgia. 6 de ellos representando al banco JP Morgan, de John D. Rockefeller, y el gobierno estadounidense. Y otra persona más que era un europeo representando a los Rothschilds y los Warburgs. Aquí ellos definieron los planes de lo que sería la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, para que fuera una entidad privada. Porque hasta la fecha del año 1913, la emisión del dinero y las políticas monetarias en Estados Unidos estaban manejadas en el Congreso, un organismo, por así decirlo, democrático, donde todas las decisiones de la política monetaria, una cosa fundamental, pilar para una nación, no eran a puertas cerradas y era todo transparente. Entonces, ¿qué ocurre? En 1913 crea la Reserva Federal. Aquí compraban a estos congresistas y el 24 de diciembre de esta fecha, en vísperas de Año Nuevo, cuando no hay nadie en el Congreso, hicieron la votación. No más de 10 personas fueron y se aprueba el acta de la creación de la Reserva Federal, y al Congreso se le quita la emisión de la moneda y las políticas monetarias y se le da a este organismo. Este es, para que no se confundan, este es un organismo privado compuesto por 12-13 bancos, pero cumple funciones federales. Por eso muchos hoy en día tienen esa confusión: ¿cómo es un organismo privado? Es un organismo privado, pero cumple funciones federales. Es decir, no es tan federal como Federal Express, por así decirlo. En el año 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que era para jugar el papel del fondo de la Reserva Federal, pero a escala mundial. Ahora necesitaban ya un Banco Mundial no solamente para controlar las políticas monetarias de Estados Unidos, sino algo a nivel mundial. Porque ¿qué es lo importante aquí para entender? Ellos lo que buscan, al igual que la independencia energética, que no les gusta a los países, por eso están ahora todos contra Irán, buscan que los países no tengan independencia económica, que estén subyugados al sistema, porque un país con independencia económica, ¿qué es lo que pasa? Surge por sí mismo y se desarrolla por sí mismo. Uno tiene que estar aquí a merced de ellos. Entonces, ¿cuál es el principal rol que crearon aquí? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Una de las cosas que fue para agarrar a los países fue darle préstamos incobrables a los países tercermundistas e inundar los mercados del dólar. Pedir préstamos incobrables a los países tercermundistas porque ellos les daban préstamos para que, entre comillas, se desarrollaran por intereses altos que al final no iban a pagar. El negocio de ellos al final no era cobrar el interés y todo eso, sino subyugar al país para que el día de la mañana, votación ante la ONU, tienen que estar a nuestro favor. Cuando tengamos una guerra, envían sus tropas donde están. Pregúntense hoy en día por qué estamos nosotros en Chile y en un país en Centroamérica nuestras tropas. Y bueno, aquí una cosa fundamental: en el año 1971, el presidente estadounidense Richard Nixon termina con el respaldo del dólar en oro, porque hasta ese momento había una equivalencia del dólar en oro, por lo que una mayor emisión del dinero tenía que estar controlada por la producción, porque tenían que
responder por tal cantidad de dólares, tal cantidad de oro. De esta manera se podía controlar de buena manera lo que era la inflación. Pero ¿qué es lo que ocurrió aquí? Al quitarle el dólar, el respaldo en oro, se convirtió en lo que se conoce hoy en día como una fiat currency, una moneda que no tiene respaldo. Y el respaldo de estas monedas se basa en la producción de un país. ¿Qué significa? Una moneda de un país se mantiene como estable económicamente cuando produce más de lo que consume. ¿Ya? Cuando consume más de lo que produce, o lo que se mide en PIB y otro, ahí es cuando la moneda va perdiendo valor. No entra en detalles técnicos cómo se mide todo esto, pero a grandes rasgos funciona así. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Como ya tenemos la Reserva Federal, que está compuesta por bancos privados, no democráticamente se ven las decisiones de la política monetaria, aquí la Reserva Federal, para cubrir su deuda y las guerras que empezaron a hacer para expandir su hegemonía, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a imprimir billetes como locos. Sacando dólares de la nada. Trayendo que, primero, como podemos ver en esta gráfica, ahí podemos ver reflejado hasta el año 1971 y 1973, todo lo que baja el valor del oro todo lo que baja el valor del dólar con respecto al oro. Y podemos ver detalladamente la inflación que se empieza a producir por el desmedro del valor del oro. ¿Esto qué significa? Que si yo en el año 1950 tuviera $10.000 que tenía tal capacidad adquisitiva, después del año 2003 esa capacidad adquisitiva se reducía increíblemente. Ya, esto creando una desestabilidad económica en Estados Unidos, trayendo que la clase alta se vaya convirtiendo en clase media y la clase media se vaya convirtiendo en pobre, aumentando la pobreza que ellos muchas veces buscan. Entonces aquí podemos ver una gráfica relacionada con el precio del oro versus el dólar. Más adelante voy a hablar sobre la importancia del oro, ¿ya? En todo esto. Entonces veamos ahora los derivados económicos. Muchos de ustedes se preguntarán ¿qué son los derivados económicos? ¿Y por qué pongo ahí una ruleta y unos casinos? ¿Ya? Les voy a explicar. Los derivados económicos son un instrumento financiero que fue instaurado en los 80 por la Reserva Federal y son los siguientes. Vamos a ver este ejemplo. Digamos, yo soy un banco que tengo 10.000 hipotecas por un valor de $500 millones de valor actual. ¿Ya? Y negocio estas hipotecas como derivado económico a 25 años, porque los derivados económicos me permiten a mí vender. Pongamos, yo tengo tal cantidad de dinero en inversión. Yo digo que aquí a tal plazo esto va a valer el doble. Y yo vendo esto como un instrumento financiero, como valor real, a otro banco, diciendo tal inversión que tengo vale el doble, te la vendo al doble y un poco menos ahí para que tengas tu ganancia. Y después este banco puede hacer lo mismo con otro, venderlo al triple, por 5, por 10, una cuestión exponencial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Veamos un ejemplo mejor para graficar. El primer banco, como vimos, tiene 10.000 hipotecas por un valor de $500 millones. Y dice que aquí a 25 años, pongamos, va a tener un valor y se lo vende a otro banco por $800 millones. Y este banco hace lo mismo y se lo vende a un tercer banco por $1.500 millones. Y este hace lo mismo y lo vende como instrumento financiero en $2.000 millones. Ellos están pronosticando, como jugando a la ruleta, porque eso es lo que se ha hecho con el mercado, diciendo que esto va a tener un valor más. Y estos 500 millones, estos 800, 1.500, aunque la hipoteca no tenga este valor, no haya llegado a los 2.000 millones, esos 2.000 millones como instrumento financiero y como deuda que se tiene, porque tienen que la hipoteca llegar a ese valor para después pagarse, está en el sistema. Y después los bancos ahí obtienen dinero literalmente creado de la nada, a través de un dinero ficticio. ¿Sí, Matías? Eso es lo que se llama especulación, ¿no? Especulación, pero es una especulación que no solamente se especula, sino que se convierte en dinero real. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Debido a varias cosas. Como ya vimos, una inflación desmedida en Estados Unidos por un mal manejo de la moneda del dólar, quitar el respaldo en oro. También en otras malas políticas que han tenido el gobierno estadounidense y la Reserva Federal para crear esto. Una de esas cosas importantes, como en Estados Unidos
el 70% del Producto Interno Bruto es consumo, y cómo año a año se va exportando la producción del país hacia países extranjeros, quitando toda la riqueza que queda ahí, toda la riqueza de una nación hacia países extranjeros. Entonces un país que solo consume, como ya decía, el dólar se desvalora enormemente y crea una inestabilidad financiera. También, como ya vimos mucho, una de las causas principales de la crisis de la hipoteca fue que regalaban contratos hipotecarios a gente que ni siquiera estaban seguros que tenía inestabilidad laboral, que si el día de mañana lo despedían, había un seguro que los cubría hasta por 3 años la hipoteca. Entonces, ¿qué sucedió? Muchas personas no pudieron pagar su hipoteca, y el banco, que lo que hace, normalmente lo vende. Pero fue tan grande la cantidad de gente que no pudo pagar la hipoteca, que fue tan grande la demanda de las casas, que el valor de la hipoteca en el tiempo perdió su valor. Entonces ahora, teóricamente, después de 25 años, el valor actual de la hipoteca no llegó a 2.000, no llegó a 1.500, no llegó a 800, ni a 500, sino a 450 millones de dólares. Sin los derivados económicos, el banco hubiera tenido una pérdida de 50 millones de dólares, pudiendo este negativo que le genera su balance a largo plazo poder hacerlo llevadero y seguir pagando sus deudas y sus compromisos financieros con otros bancos, no yendo a la quiebra porque es un monto chico, y no yendo a la quiebra y pudiendo seguir, como decía, pagando sus obligaciones con otros bancos. Pero ¿qué pasó acá? Gracias a los derivados financieros que crecieron exponencialmente la cantidad y lo vendieron como valor, una especulación, transformando un instrumento financiero con valor, ahora el segundo banco tiene una pérdida por 350 millones de dólares. ¿Sí? Y suele hablar que esto es un juego de derivados, y un banco tiene la posibilidad de hacer miles. Entonces, sí, estoy dando un ejemplo para centrar. No, sí, pero no, si los bancos pueden hacer hasta 1.000 contratos por derivado, los que quieran, porque aquí lo importante, la Reserva Federal nunca reguló esto, y lo hizo así. Más adelante vamos a ver eso en detalle. Entonces, siguiendo con el ejemplo, el tercer banco ya tiene una deuda mayor, un número negativo mayor en su balance de 1.050 millones de dólares. Porque ese instrumento que después recibió, volvió a vender, ahora ya no lo tiene como ganancia, porque el valor de la hipoteca es bajo. Y ahora que ocurre con el cuarto banco, tiene ya una deuda de 1.550 millones. Y esto que le estoy mostrando acá es un ejemplo bonito, porque estoy diciendo que de 500 millones bajó a 450, cuando en realidad la desvalorización de las casas de Estados Unidos fue sobre el 30%. Digo, para que sea bonito para la presentación le pongo estos números, pero la situación fue mucho peor. Entonces, ¿qué ocurre? Los derivados económicos, el margen negativo que tienen los bancos feroz, induciendo a la quiebra de ellos, como se dio muchas veces, y se provoca un efecto dominó, no solamente entre quienes hicieron este contrato de derivados financieros, sino también estos bancos después no podrán pagar sus obligaciones financieras o deudas con otros bancos, yendo otros bancos a la quiebra por la misma razón, porque después todos estos bancos no lo pudieron pagar y yo no puedo seguir en el mercado. Entonces se crea ahí un desplome, que es lo que vimos en la televisión de los bancos. Es aquí la real razón, entre otras más que vamos a ver. ¿Ya? Entonces vamos a ver alguna cita, algunos economistas, de grandes economistas hasta acá, y pueden después ver la biografía ahí por Google. Tenemos aquí al economista Félix Rohatyn, que una de las cosas que más se destaca es que él ayudó a prevenir la bancarrota o la quiebra de la ciudad de Nueva York en el año 1970, y él califica los derivados financieros como bombas de hidrógeno financieras. Aquí el destacado economista Warren Buffett, que también pronosticaba ya desde el año 2006 el colapso de la economía que se venía, la declara como arma financiera de destrucción masiva que entrañan peligros que, aunque ahora estén latentes, pueden llegar a ser mortíferos. Aquí vemos a Frank Parner, economista de la Universidad de San Diego, que dice lo siguiente: claro que los derivados son un punto central de la crisis, y él era uno de los principales defensores de la liberación de los derivados. ¿A quién se refiere con él cuando le echa la culpa? A esta persona que tenemos acá, Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de los años 1987
al año 2006. Años cruciales donde se gestó aquí todo este problema. Él desde los inicios, aunque varios incluso dentro de la FED, trabajadores federales, argumentaron lo peligroso que era esto, él decía que era bueno, que era el mejor instrumento financiero de la historia, que esto iba a innovar la economía, a traer un crecimiento feroz, que sí, en su tiempo trajo un crecimiento feroz, que hemos visto el año 2001, ¿se acuerdan? 2003, que todo proyectaba en crecimiento a una década, pues después a la hora de sacar las cuentas, cuánto es el valor real de lo que tenemos, está lo que sucedió. Y él es muy hipócrita, porque incluso el año 2008, cuando se destapó toda la crisis y fue citado ante el Congreso a declarar, esto fue lo que dijo. Dando explicaciones ante el Congreso. Por mucho, el evento más importante de las finanzas durante la última década ha sido el extraordinario desarrollo de los derivados financieros. Hasta el día de hoy diciendo que han sido los mejores en el mercado. Y una de las personas principales en orquestar esta crisis, que no solamente nos ha afectado a nosotros, sino en Estados Unidos una crisis feroz y todo el desempleo que contrajo. Y bueno, esta persona sigue libre y no estará en la cárcel. Aquí importante, desde el año 2009 los derivados crecen a tasa del 20% compuesto. Entonces ahora, sabiendo ya lo peligroso de los derivados económicos, se preguntarán cuán grande es el mercado de los derivados financieros, para saber cuánto en realidad, que si llegara a explotar esta burbuja, dimensionar realmente el catastro que hay en la economía. Pues bien, aquí el Bank of International Settlements, en julio del 2008, a través de un extenso estudio, estimó el valor a nivel global de los portafolios de cada banco de los derivados financieros. Y esta fue la cifra alarmante que encontró. Los mercados de los derivados ahora están evaluados en 1.14 trillones de dólares, que como en el sistema de numeración estadounidense serían 1.14 cuatrillones de dólares. Entonces, de la misma institución, vamos a ver acá la siguiente gráfica, para hacer una comparación más o menos. Vemos aquí desde el año 1995 al año 2007, que es aquí como el eje X. Y el eje Y vemos en trillones de dólares de 0 hasta 180. ¿Ya? En la columna blanca que ven ahí, en cada año refleja los derivados financieros en los portafolios de los bancos estadounidenses, solamente hablando de Estados Unidos, no a nivel global. ¿Ya? El nivel en la columna azul, vemos el patrimonio neto que tienen las empresas en Estados Unidos, sean empresas como corporaciones hasta empresas individuales. ¿Qué es el patrimonio neto de una empresa? Son los activos sobre pasivos que tiene una empresa. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son todas las deudas que tiene una empresa, por contratos, por préstamos, etc. ¿Qué son todos los activos? Es toda la liquidez que tiene la empresa, por así decirlo, todo el dinero que tiene, que puede verse reflejado en dinero en efectivo, el dinero que pueda tener en banco, lo que pueda tener en dinero por edificios, por fábricas, por maquinaria, lo que puede tener por inversiones, por acciones, etc. Entonces todo eso, la diferencia entre los activos sobre los pasivos, es decir, el patrimonio neto real de la empresa, el dinero real que tiene, se ha reflejado en la columna azul, que es una muy chica. Y vemos aquí que solamente tenemos la estimación del año 2000, la columna verde más alta, la de verde oscuro, refleja la riqueza mundial total que hay en el planeta. De toda la riqueza se refleja aquí. Aquí podemos ver lo preocupante, cómo la riqueza mundial en el año 2000 es casi igual a los derivados financieros aquí en el 2007. ¿Qué quiere decir esto? Que si llegase a estallar la burbuja de los derivados financieros, ni con suerte, ocupando toda la riqueza del mundo, vendiendo todo lo que existe, podríamos hacerle frente a él. ¿Ya? Sí. A partir del 2000, si uno se fija, ¿cómo se llama? El patrimonio neto se invierte en relación a los derivados. Porque si ven, antes los derivados son muy menores al patrimonio neto. Ahí vamos a ver algo más adelante que pasó algo en el año 2000.
pasó algo que permitió que crecieran. Buen punto, sí, pero hay una cuestión que pasó que llamamos la desregulación del sistema financiero. ¿Y por qué esto creció tanto y ahora el 2009 crece exponencialmente? Esto es la eliminación del acta Glass-Steagall. El acta Glass-Steagall fue creado en el año 1933, después de la Gran Depresión, para frenar la corrupción en el sistema financiero. ¿Ya? Y esta aquí lo que decía, ponía una pared divisoria entre los bancos comerciales que ofrecen préstamos y los bancos de inversiones. ¿Por qué? Porque un banco que ofrece préstamos, ¿ya?, como hipotecas, no puede también ser un banco que hace inversiones en acciones, porque él puede especular sobre sus propias inversiones y darle más valor real de los que tiene. Por lo que tú dices ahí mismo, por eso hay un crecimiento tan desmesurado de los derivados financieros. Entonces, ¿quién fue el culpable de la eliminación de esta acta? Fue la Financial Service Modernization Act, como el acta de modernización del sistema financiero hecha en la era Clinton. ¿Ya? Clinton fue quien puso esta ley, acta en Estados Unidos se le llaman a los proyectos de ley aquí lo que sería en Chile, de modernización del sistema financiero. Muchas veces todos estos proyectos de ley le ponen nombres bonitos, como lo que hagan aquí en la educación y tantos más, siempre un nombre bonito pero es un descalabro, un tumor que te meten. Pero bien, esto fue hecho, fue aprobado en la era Clinton, y como esto es un asunto izquierda y derecha, son todos lo mismo. El presidente Bush mantuvo esto tal como era y el presidente Obama hoy en día hasta el día de hoy no lo ha cambiado. Aquí una cita de un economista, John Bogle, marzo del 2010, cuando ya se ha salido todo esto, entrevista en CNBC. Estaría celebrando el regreso de ley de acta Glass-Steagall. Es tan solo sentido común de que si solo estás en el negocio de tomar depósitos, o sea préstamos, no deberías estar especulando tus balances. Como yo había dicho, pero aquí lo reitero a través de una cita de un economista. Entonces la importancia aquí, vamos a grabar un video de Max Kaiser, que El segundo. ahora aquí, bueno, ¿qué de Max Kaiser? Se preguntarán ustedes. Max Kaiser es un destacado economista allá en Europa, que a diferencia de los economistas que siempre dicen lo mismo que te dice el gobierno, él te dice las cosas a su manera, un poco elocuente, le dicen el loco a algunos, a su manera te las dice como son. Ahí vamos a ver un pequeño segmento, un comercial de un programa de televisión que tuvo ahí en Al Jazeera, si no me equivoco. Again, conflict in the Bermuda Triangle of the global economy. Dials are spinning in opposite directions. Nobody knows exactly whether we're upside down, right side up, whether to add money, whether we're socialists, whether we're capitalists, and nobody seems quite sure. If bin Laden was running the central banks in England and America, he would be doing a better job. I'd rather have bin Laden as a central banker. I'd rather have bin Laden than Hank Paulson. These guys are completely incompetent. They're destroying the global economy. They're destroying the American economy. They should be strung up and flogged. They stink. That's my opinion. Toilet paper is going to be, you know, this is more valuable than the U.S. dollar in a few weeks' time. It's the devil's currency, as I like to call it. I can make dollars right here all I want. Here's $1,000. Here's $5,000. Here's $1 million. It's nothing but a bunch of electrons floating around on other people's balance sheet, causing all kinds of mayhem. Why do they hate us? We're numbskulls. This is the economic model of the Greenspan era. It's called blowing bubbles. This is all that they did for 25 years after Reagan became president. Blowing bubbles. Hank Paulson, this is the word of the day for Hank Paulson. Fraud. This is fraud. This is a controlled demolition of the global banking system, floor by floor by floor. And we're going to see an absolute banking catastrophe, and that's my best case scenario. Okay, Catherine, is it that severe? No, no. Hay un pequeño video como para
Voy a explicar un poco más la situación de lo que hemos estado hablando. ¿Ya? Ahora, él menciona varias cosas, lo que ya hemos dicho. La inflación del dólar, la desregulación del sistema financiero por Greenspan, cómo están aquí piso por piso, como las Torres Gemelas, destruyendo el sistema financiero. Ahí también menciona a Henry Paulson, que fue secretario del Tesoro estadounidense. ¿Ya? Aquí lo importante es que Henry Paulson ha trabajado en grandes bancos como en Goldman Sachs, que son de los Rockefeller, y como esta misma, a los cabecillas, a los CEOs de los grandes bancos, descaradamente se los llevan a trabajar al gobierno. Donde, bueno, más adelante vamos a ver lo que decía Max Kaiser, decía su mejor pronóstico es un colapso total de la economía en las próximas semanas. Pero ¿qué es lo que ocurrió aquí? Esto era los salvatajes, que fue más que nada, vamos a ver a continuación más adelante, una vía para ganar el problema, para ganar más tiempo. Ahora muchos se preguntarán, ¿por qué hay que destruir el sistema actual? ¿Por qué hay que destruirlo? Ellos ya están arriba, están en la cima. Son dueños de los bancos más grandes, las corporaciones más grandes que hay a nivel mundial, tienen casi toda la riqueza. ¿Para qué quieren destruir el sistema actual si están tan bien posicionados? ¿Qué es lo que pasa? Ellos buscan un control absoluto de la economía de todos los países, porque el día de mañana cualquier país puede generar su independencia económica y independizar su sistema, que eso no es lo que quieren, porque hay que recordar que el gobierno mundial es, primero, para formar un gobierno mundial, una institución mundial que controla a todas las naciones, primero hay que quitarle la soberanía a las naciones, y cada nación ya no puede tener su banco central. Tiene que ser esta entidad global, generar las políticas monetarias, así como la Reserva Federal, hacerlo ya implantarlo a nivel mundial. Entonces, esto se resume en lo siguiente: problema, reacción, solución. Es un término que muchos han ido a escuchar de David Icke, en Inglaterra, que se resume en lo siguiente. Vamos a poner el caso de los atentados a las Torres Gemelas. Problema: destruyen las Torres Gemelas con nuestros propios aviones, 6.000 estadounidenses heridos, hay un descalabro. Reacción: por los medios de comunicación al tiro. Parece que Al-Qaeda tuvo que ver con esto, parece que Bin Laden está vinculado. Se empieza a ir a hacer un montaje con los videos, todo el tema. Manipulan la opinión pública, te ingresan el miedo a tu mente, que el miedo siempre es el lado principal para impulsar su agenda, siempre con el miedo. ¿Ya? Solución: hay que implantar leyes para violar la privacidad de todos los ciudadanos. Hay que hacer escuchas telefónicas. Ahora acá es que salen del aeropuerto, hay que revisarlos completamente. Tenemos que ir a invadir a Medio Oriente, expandir nuestra hegemonía allá, porque hay que cuidarnos de los terroristas. Problema, reacción, solución. Problema: cambio climático, un proceso natural que ya hemos visto en otras charlas nuestras. Reacción: culpa al humano, todos ustedes son los culpables de esto. Solución: imponer impuestos al CO2, con los cuales, como toda actividad humana produce CO2, podrán controlar todo lo que consumimos, toda la energía eléctrica que gastamos, todo lo que conducimos en auto, etc. Lo mismo con el problema económico que estamos viviendo ahora. Problema: colapso de la economía. Es problema de todos ustedes, de todos los países, todos los bancos centrales han tenido el problema. Esto ya no se puede llegar así. Hay que declarar reacción. Solución: hay que crear un sistema global uniforme que controle la política monetaria para que este problema que nos ha traído tanto sufrimiento no vuelva a ocurrir. Mismo problema que ellos han creado como tantos más. Entonces, ¿por qué destruir el sistema? Se resume en lo siguiente: problema, reacción, solución. Entonces, vamos a ver ahora cita de cómo cuando estalló la crisis económica a finales de septiembre y cuando ya todos empezaron los mandatarios de países más importantes, se empezaron a reunir en octubre del 2008. Ahora vamos a ver cómo la reacción y la solución se ve aquí detallado en la siguiente cita. Bloomberg News, octubre de 2008. Presidente francés Nicolas Sarkozy: llamamos a la cumbre global lo más pronto posible. Queremos que un nuevo orden mundial salga de esto. También de Bloomberg News, mismo mes, presidente de la Comisión Europea: necesitamos un nuevo orden financiero global.
AFP Noticias o AFP News reportó en octubre de 2008, cuando se iban a reunir los mandatarios de Europa, declara: Europa quiere presentar un plan para un nuevo sistema mundial de divisas, o sea, de monedas. Aquí Henry Kissinger, muchos conocerán quién es Henry Kissinger. Acá en Chile, por orquestar lo que es el golpe de Estado acá contra el presidente Allende, bueno, vuelvo a recordar que es un tema izquierda-derecha, y como principalmente Estados Unidos, la importancia que ha sido ya en los últimos gobiernos es quien ha tenido más influencia en las políticas tanto nacionales como internacionales de Estados Unidos. Más adelante vamos a ver que este también es un miembro de la élite, en un grupo que él se encuentra. Y pues bien, esto es lo que... y también él es consejero político del Papa, por si... No sé si el Vaticano también ahí van a escuchar lo mismo. Y esto es lo que dice aquí en una entrevista en The Economist en noviembre del 2008. Dice: Estados Unidos será menos poderoso, pero aún la principal nación en crear un nuevo orden mundial. Y en varias entrevistas declara cómo Obama es la persona ideal para traer un nuevo orden mundial, un sistema global uniforme. Ya Henry Kissinger lo está declarando, que Obama es la persona ideal, el momento oportuno. No sé si hay un reportaje que el otro día vi a la pasada, mi hermano, pero era el general, pensé que era de Islandia, donde como ellos tenían un sistema de vida como bien bonito, fuera de toda esta basura, y llegaron unos bancos internacionales y el presidente de ese país impuso una nueva forma de economía, y ahora estaban todos los bancos vacíos, las empresas estaban todas quebradas. Islandia, lo recalque, porque como te decía mismo, ellos no quieren que tenga la independencia económica, porque si no, no está subyugado su sistema. Lo que tú decías de ese reportaje es como súper explicativo de cómo vivían antes, sí. Que el banco era como un ente regulador, pero pequeño, así como de buena vida, y que la calidad de vida era muy buena, y de un momento a otro pasaron a depender de un banco internacional, y se crearon muchas empresas, y ahora las empresas se fueron, se dieron su capital, sí. Las zonas como industriales son zonas vacías, son elefantes blancos, todo vacío, no hay trabajo. Que es lo que pasó en Islandia con la crisis del 2008-2009, no solamente los bancos en Islandia quedaron en bancarrota, sino el propio gobierno quedó en bancarrota. Sí. Sus monedas quedando desvalorizadas y tuvieron que ocupar en la propia nación moneda del extranjero, porque las suyas ya no valían nada. La gente decía que ellos vivían bien, que por qué dejaron prestar a los bancos extranjeros y que se llevaron todo del país y ahora no tienen nada. Sí, no, ahí fue un real desastre que ocurrió con Irlanda, igual que en otros países, pero creo que Irlanda fue el país ícono en el sentido del nivel de magnitud de desastre. Por eso, si gente quiere ver ahí, vea en Islandia cómo fue Históricamente, Islandia ha sido un país golpeado. Y ese golpe lo han unido bastante, porque ahora es considerado el país más feliz del mundo. Sí, de hecho ellos decían que, por ejemplo, no sé si ustedes vieron un reportaje que entrevistaban a la gente en la calle y decían que iban a seguir de nuevo a flote, y de nuevo iban a recuperar su país, sí, pero... y que nunca más iban a permitir que volvieran a entrar. Entonces es un ejemplo como súper fuerte ver cómo vivían antes, sí. Y después ver esas mismas ciudades vacías. Y eso ya era un país bien chico. Sí, no, era un país bien chico que se mantenía con la producción. Era como decía, producción para mantener la economía y la moneda de una nación, producción más que consumo, es lo fundamental para una nación. Pero que como dice, llegaron los grandes bancos, las corporaciones, pero las corporaciones se fueron, no llegó la producción, después llega todo este escalabro, los bancos murieron y... Bueno, sigamos. Bueno, la represión fue con todo esto, solo la idea. Bueno, aquí en un reportaje, en una entrevista, bien importante acá, el propio de la familia Rothschild, del banco JP Morgan, Goldman Sachs, donde salió ahí la Henry Paulson, que después estuvo en el gobierno estadounidense, etc. Como están metidos todos en este círculo. El barón Rothschild, aquí se reporta. Barón Rothschild comparte el punto de vista de casi todos de que hay un orden mundial. Y aquí lo importante, en su opinión, los bancos perderán ganancias por inversiones, como préstamos, y habrá una nueva forma de gobernanza mundial. Aquí ya descaradamente te lo están diciendo en tu cara, va a haber una nueva forma de gobernanza mundial a medida que esta crisis se vaya desarrollando.
¿Y cómo lo piden? Flashback, un poquito más atrás. David Rockefeller hablando en la ONU el 14 de septiembre del año 1994. Dice lo siguiente: esta presente oportunidad, durante la cual una verdaderamente pacífico e interdependiente nuevo orden mundial pueda ser construido, no estará abierta por mucho tiempo. Estamos en el punto de una transformación global. Todo lo que necesitamos es la correcta, mayor o gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Lo mismo, problema, reacción, solución. También de tiempo atrás, ante el Congreso, 11 de septiembre, Bush abuelo, durante estos tiempos caóticos, un nuevo orden mundial puede emerger. Volviendo aquí al presente, el 12 de enero, Henry Kissinger escribe un artículo que se publica en el The New York Times y se titula, ahí para el que lo quiera buscar, The Chance for a New World Order, que en español sería la oportunidad para un nuevo orden mundial. Y el contenido de fondo es lo mismo. Él hace el llamado problema, reacción, solución. Nos echa la culpa a todos nosotros, somos los culpables de esta gran crisis, los bancos centrales son los culpables, es el momento ahora para toda la humanidad de unirse y llevar esta crisis de la mejor manera, creando un cuerpo global que controle las políticas monetarias a nivel mundial. Y de cierta manera, más o menos lo mismo lo que hicieron con Europa, porque en un principio sí, se propuso el tema de la moneda europea y después se creó todo este tema de la Unión Europea, todo a partir de la moneda, o sea, amarrar a la gente con la plata, es necesario hacer digamos una política, porque la economía incluye muchas otras cosas. Se involucra en todo. Sí, por eso digo que este es como el comienzo del gobierno mundial. Acá Piñera, yo ayer puse un video en el programa donde Piñera así pide que llegue el nuevo orden global. Porque la piensa no quiso decir nuevo orden mundial. Tampoco algunos nomás están diciendo que como nuevo orden, dice como que no son lapsos de segundo, dijo global. Pero lo dice cuando estaba Obama en Chile. No, de hecho dijo nuevo orden internacional. Claro, no necesitó mundial para que no sonara tan expresamente, pero como una reformulación de la política, así como fue después de la reunión de Bretton Woods. Fue exactamente la transición que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial y se creó la Nación Unida. Así que ahora sería una unión parecida, sería más consolidación de puestos. Pero no deberían de sorprenderse, ya lo que vamos a ver más adelante ahí les va a causar más choque. Bueno, y este es el artículo que él escribe, ya poco como a través de los medios, aquí como decía, reacción empezando con todo esto. ¿Ya? Veamos aquí, es un artículo publicado en julio del 2007 en el sitio web del Council on Foreign Relations. En español sería el Concilio en Relaciones Exteriores. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como un think tank. ¿Cómo se traduciría, Matías? Un banco de cerebro. Un banco de cerebro, una institución como paz ciudadana que sería como manipular los medios, hacerse como o sea, diferentes personas que son parte de la política o la empresa se reúnen para idear, digamos, con el mismo fin, claro, con el mismo fin. Para pensar, ya, para planear. En este caso, sí, un argentino que se llama Adrián Sembucci que en el 2008 hizo una conferencia sobre el orden mundial. Y él contaba cómo fue a la sede del Concilio en Relaciones Exteriores allá en Nueva York. Y él, leyendo sus propios textos, sus propias publicaciones, ellos abiertamente hacen el llamado a un gobierno mundial. Aquí hay que entender esto. Esto no es como una conspiración en secreto, a lo Pinky Cerebro, no. Ellos te lo dicen abiertamente. Lo que pasa es que muchas veces te ponen aquí los medios de televisión, Hollywood y todo eso para desviar la atención, pero ellos abiertamente siempre te lo dicen. No es una cuestión como oculta que a través del que me dijo aquí yo sé esto, no, te lo dicen. Y en este caso, en la parte económica, este artículo dice lo siguiente: lo mismo con problema de reacción solución, no echan la culpa a nosotros. La inestabilidad financiera global ha provocado un surgimiento del nacionalismo monetario, que cada nación controla la emisión de su moneda y política monetaria. La idea de que las naciones deben hacer y controlar sus propias monedas de cambio, pero la globalización y el nacionalismo monetario son peligrosas combinaciones, una causa de las crisis financieras y tensiones geopolíticas. El mundo necesita abandonar monedas no requeridas,
reemplazándolas con dólares, euros y monedas multinacionales, o sea, globales, que aún no han nacido. Hay como un preludio de todo esto. Veamos algunos miembros del Consejo de Relaciones Exteriores. David Rockefeller, hemos visto, Alan Greenspan, Bush padre, George Soros, Dick Cheney, que ha estado allá en el gobierno Bush, Zbigniew Brzezinski, que yo diría es uno de los cerebros del gobierno mundial, que hoy en día es el asunto de relaciones, bueno, está dentro del comité político Obama, ¿ya? Y también Henry Kissinger, que ya lo hemos visto. Entonces, como todo este mismo grupo de personas se encuentran afianzados y se encuentran reunidas estas organizaciones que descaradamente hacen el llamado a la gobernanza mundial. Y como esto indistintivamente del partido político, ¿cierto? No es una cosa de partidos políticos. Son siempre los mismos. Son siempre los mismos. Ahora veamos el desarrollo de la crisis económica. Vamos a ver ahora por qué, si bien este tema de como ya vimos, los derivados económicos son tan grandes y el peligro que entrañan, ¿por qué seguimos ahora 2011 sin que nada haya ocurrido? ¿Ya? Y esto fue por los famosos salvatajes, ¿ya? Los salvatajes o los bailouts, que como la situación fue tan mala, ¿ya? Los salvatajes, ¿qué fue? Una inyección de dinero descarada y no controlada al sistema. Tanto Estados Unidos lo hizo por su parte, la Unión Europea hizo inyecciones a sus bancos, etc. Y también fue millones de dólares destinados a la compra de los activos tóxicos en el banco. Entonces, ¿qué es lo que fue esto? Fue como un respiro, porque aquí no se ha solucionado el problema de la burbuja. ¿Por qué? Porque al igual que en Estados Unidos, que tiene una fiat currency, se pusieron para hacer llevadero esta deuda que se le hizo al comprar los activos tóxicos e inyección de dinero. ¿Qué hicieron? Se pusieron a imprimir billetes sacándolos de la nada, creando una inflación. Entonces, al corto plazo, en estos años, se ha visto que los mercados han tenido liquidez para seguir funcionando, todo está bien. El Dow Jones de los 7.000 y tantos puntos volvió a subir a los 12.000. Todos los economistas, el tema está bien, pero el problema de fondo no fue solucionado. Es como que el globo que ya tanto inflar estaba por reventar y le pusieron de recubierta para inflar un poco más. Para que la explosión sea más grande. Eso también, para que la explosión sea más grande, porque lo otro, obviamente, como Estados Unidos compró los activos tóxicos, ahora no solamente los bancos van a entrar en quiebra, sino que la deuda de Estados Unidos va a ser mucho mayor. Entonces vamos a ver aquí a un personaje bien famoso, Ron Paul. Muchos lo conocerán, el congresista estadounidense, que desde los 80, mucho antes de que cualquiera de nosotros haya nacido, ya en la política ha estado en contra del gobierno mundial, ¿ya? Ha sido el antagonista terrorista. ¿Qué? Dijeron que era terrorista. Sí, hoy en día le dicen que es un terrorista. En Estados Unidos del año 2009 se ha una ley que cualquiera que diga que se viene el colapso económico o esté mal la gobernanza mundial es un terrorista. Así que hay que tener cuidado hoy en Estados Unidos. Pero bueno, el congresista estadounidense es un ícono ya entre la lucha contra el imperialismo, ¿ya? Pero está más a menudo y muchas veces salen los programas de Alex Jones y otros programas contra el gobierno mundial. Es algo bien interesante que él dice en audiencia del House Financial Service Committee, que estaban tratando de arreglar todo este meollo, ¿ya? Importante acá, yo creo que esto es lo más importante de la charla. Si pensamos de que podemos reinflar esta burbuja creando crédito de la nada y llamarle capital, créanme, no tenemos una esperanza de resolver estos problemas. Aquí el núcleo. Tenemos que trabajar duro, producir, vivir con nuestros medios y lo que quiere llamarle capital, ponerse a imprimir billetes, es una falacia. El problema frontal. Y créanme, que si el capitalismo hubiera sido llevado como esta persona, no hubieran existido las desregulaciones que han existido. El Congreso ahora ha tenido la emisión del moneda y no otro grupo de privados que ha traído todo este desastre y la injusticia, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, dando deuda incobrable a los países tercermundistas para que no se desarrollen. Créanme
el capitalismo no sería lo que es hoy en día y sería como uno lo ve en la teoría de los libros. Pero por eso, este sistema que tal vez podría haber sido el único para un país, para un mundo como el de hoy, para que todos nos desarrollemos de forma igualitaria, lo han contaminado, lo han hecho ver como el enemigo para imponer después su sistema, que es como un capitalismo comunista, por así decirlo, totalitario también, porque un grupo de privados. De hecho en las esferas más de izquierda, esto del nuevo orden mundial, lo apoyan. Para ellos es hasta bonito, porque dicen, no, todo el mundo unido, todo bonito, pero... O sea, es un juego bastante chistoso, porque están en contra del capitalismo y contra el imperialismo, pero por otro lado están de acuerdo con esto de imponer un nuevo orden mundial bonito, donde todos seamos iguales, de una misma moneda. Entonces sí, hay una duda que hay mucha gente de la izquierda con respecto a este tema. Y no solo de la izquierda, en general en la juventud comunista, en todo esto, todas estas asociaciones de jóvenes políticos o futuros políticos, está bien latente el tema del gobierno mundial. Hay harta gente que lo apoya, de la gobernanza global en realidad, de eso hablan, no del gobierno mundial. Es lo que se llama la oposición controlada, ¿me fijan? Por eso lo mismo problema, reacción, solución. Esta va a manipular la reacción de tal manera para que todos queden contentos. Para que todos estén contentos y hacerte un sistema tan brutal que años atrás sería impensado para muchos, sería una cosa de loco. Como un organismo ahí privado, porque el Fondo Monetario Internacional es una institución, es el brazo económico de la ONU, pero no es democrático. Y años atrás sería impensado. Pero con todo este desastre, ya vemos el resultado que se espera. Ahí después vamos a ver todos los países, los mandatarios firmando un nombre bonito, la unión de acuerdos para salvar a la humanidad, etc. De hecho, yo estaba viendo ayer los videos de la primera marcha contra el orden mundial. No sé, algo ahí lo estaba viendo. Y en ese me acuerdo, en ese tiempo nadie creía en un gobierno mundial. Era así como, ¡ay! ¿Qué están hablando estos cabros? Y resulta que ahora mucha gente ya acepta el gobierno mundial como un hecho, es como algo que va a venir. Y hace un par de años no era así. No, para nada. Por eso ahora ya muchas veces dicen, ahora ven lo que decíamos tantos años atrás, tanto tiempo diciendo estamos locos. Bueno, sigamos. Ahora hay que empezar. Lo importante, la moneda global ya está aquí. Ya está en los mercados. Nadie se dio cuenta. Nadie de aquí lo sabe, ¿no? Lo que tú me decías cuando... Sí, pero por sí mismo alguien lo supo, ¿no? Nadie en los medios, algo tan importante, ¿no? Pero farándula siempre, ¿no es cierto? Preludio. Lo importante acá, en el 2 de abril del 2009 se va a reunir los países del G20, si no me equivoco, a una importante reunión. El G8 en el 2 de abril del 2009, una importante reunión porque aquí todavía no se había estabilizado el problema de la crisis. Están todos urgidos en hacer algo para hallar este desastre de buena manera, porque ahí hasta ese minuto el mundo se estaba yendo a la espalda. Entonces aquí encontramos primero, 12 de marzo del 2009, reporta The Moscow Times, son bien originales con los nombres de la prensa. El Kremlin publicó este lunes cuáles serán sus prioridades para la próxima reunión del G20, haciendo el llamado para la creación de una moneda de reserva, o sea, divisas, supranacional. Supranacional significa que esté sobre todas las naciones e instituciones de gobierno. Esta será dada por instituciones internacionales como parte de una reforma al sistema financiero global. Entonces, uno, tenemos a Rusia. Segundo, el 23 de marzo del 2009 reporta de... 23 de marzo del 2009, The Dow Jones Deutschland reporta: el Banco del Gobierno chino llamó este lunes a la creación en el tiempo de una moneda de reserva internacional que no esté vinculada a ninguna nación. Esto como reforma para el sistema financiero global. Entonces, tenemos a China en esto. No es menor. Sí. No, esto es como para hacer ver que todos los países son parte de lo mismo. Todos fuera del mismo equipo. Sí, sabes que la derecha, el comunista, es lo mismo.
26 de marzo del 2009, reporta Telegraph, el Telégrafo traducido, uno de los más importantes de Inglaterra. Dice lo siguiente: el secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, dejó en shock a los mercados tras revelar de que Washington está bien abierto a la propuesta de China del gradual desarrollo de una moneda de reserva internacional manejada por el Fondo Monetario Internacional, o FMI. A raíz de esto, el dólar se desplomó contra el euro, el yen y la esterlina, a como estos comentarios pasaban rápidamente en los monitores que están en los mercados financieros. Entonces aquí pasó, Estados Unidos está diciendo que hay que reemplazar el dólar, pero fue un comentario que hizo Timothy Geithner, que a raíz de esto también es otro que ha trabajado en los grandes bancos de Matías. Sí, no, de hecho lo hizo en una reunión con el Consejo de Relaciones Exteriores. Sí, también ha participado en el Consejo de Relaciones Exteriores y ha participado, y él fue también CEO del Goldman Sachs, y después pasó a trabajar también en el gobierno estadounidense, igual que Henry Paulson. Es como se montó. Entonces, este comentario aquí del secretario del Tesoro estadounidense diciendo dejar el dólar fue un poco para tantear el terreno. ¿Por qué? Porque después, más adelante, a las pocas horas, él tuvo que drásticamente desmentir esto. No, fue solo una opinión, un comentario, en realidad el gobierno no tiene esta postura, porque con solo este comentario el dólar se desplomó drásticamente. Esto para decirse cómo va a pasar el día de mañana cuando en realidad tomen la decisión de reemplazar al dólar. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos también, obviamente. Aquí, 26 de marzo del 2009, AFP News reporta: un panel de expertos de la ONU presionó este jueves para un nuevo sistema de moneda de reserva global que reemplace al volátil sistema de dólar y coordinar los pasos para que países ricos estimulen su economía. El panel de expertos menciona que con esta medida se podrá calibrar el sistema y mantener la estabilidad global. Entonces aquí podemos ver una serie de comentarios de países importantes, ¿no? Los paneles de expertos, siempre los expertos aquí de la ONU, que vienen a decirnos cómo tenemos que vivir. Semana antes de la reunión del G20, es decir, del G8, el 2 de abril, todos estos comentarios. Y aquí otro relacionado a la farsa del cambio climático, que también como excusa. Está todo entrelazado aquí, no son temas distintos. 27 de marzo de 2009, Fox News reporta: un documento de la ONU en cambio climático que será distribuido a un importante conclave de medio ambiente la próxima semana prevé un gran reordenamiento de la economía mundial que envolvería trillones de dólares en transferencias de riqueza, aquí habla de nuevos puestos de trabajo, etc., e impuesto al CO2. Todo esto bajo la supervisión de este cuerpo global, la ONU. Entonces aquí con la misma excusa del cambio climático, impuesto al CO2, también ve la necesidad de crear un nuevo ente económico para manejar todo este mercado de los impuestos al carbono que van a ayer en el Publimetro salió una noticia que hablaba de que lo más probable es que llegaran extraterrestres sí, de NASA. Lo publicamos en nuestro sitio también. Si llegaran los extraterrestres por el tema de los cambios climáticos, lo más probable es que llegaran extraterrestres ecológicos. Sí. Igual me pareció bastante interesante que saliera esa información. Primero en un medio como Publimetro, que es como masivo y que es gratis por todos lados. Sí, porque primero empezaron mostrando ahí en verano los paredes de hielo que se derrumban, pero en invierno mostrando cómo se vuelven a formar los osos polares que se ahogan cuando siempre han nadado y su hábitat ha sido así. Y después un montón de mentiras más que eran carnívoros. Que eran carnívoros. O sea que los osos polares siempre han comido carne. Que han comido carne y si no, se están comiendo entre ellos. O sea que siempre han comido carne, pero muestran ahí que está el mundo está patas para arriba. Y después diciendo que el nivel del mar va a subir cuando que se ve lo cité en mi charla anterior de cambio climático, cuando uno de los expertos en medición del nivel del mar ha sido una mentira. Esto de que ha crecido el nivel del mar no ha crecido para nada. Hay un investigador que no recuerdo el nombre en este momento que habla de la glaciación. Ah, sí. Y no del calentamiento global, sino que estamos en un periodo de glaciación. Sí, ¿qué es lo que pasa? Aquí para el que quiera más información, va a nuestro sitio web, ¿verdad? Ahora en categoría selecciona y farsa cambio climático, y hay una serie de artículos que hemos hecho con información sobre esto. En resumen, más que nada, el cambio climático siempre ha existido en la Tierra, desde hace 1000 años atrás, y esto se debe a la actividad solar.
que se refleja una cosa importante, es que a la noche hace frío, entonces a una mayor actividad solar, mayor radiación solar y calor que llega acá a la Tierra. Y eso también se ha reflejado por los terremotos y otros estudios que dan para otra charla. Entonces aquí tenemos como el último artículo del preludio, la Fox News, ocupando la mentira del cambio climático como necesidad también de ocupar este sistema global que controla la economía a nivel mundial y las monedas. Entonces, ¿qué ocurrió? Después de la reunión, aquí es importante. Vamos a hacer un pequeño flashback, aquí es importante. La unidad de los Rockefeller y sus aliados es de crear un único gobierno mundial combinando supercapitalismo y comunismo bajo la misma tienda o lugar, todo bajo su control. Quiero decir, ¿conspiración? Sí, lo digo. Estoy convencido de que hay plan a nivel internacional, global. Generaciones ya llevan planeándolo, increíblemente diabólico de intención. Congresista Larry P. McDonald, 1976, asesinado en el Korean Airlines 747 que fue derribado por los soviéticos. Aquí un pequeño flashback, tal vez 5 años atrás estuviera así impensado. Hoy en día vemos cómo poco a poco va aterrizando la realidad lo que muchos decían. Y ahora, un día antes de la reunión, Fox News entrevista a un ex asesor de Clinton y declara cómo lo que se va a llevar a cabo el día siguiente va a ser lo que muchos conspiranoicos decían y que tenían la razón. Vamos a ver el siguiente video. There's a big thing that's going to happen in London at this G20, and then they're hiding it, they're camouflaging it, they're not talking about it. Coordination of international regulation. What they are going to do is to put our Fed and our SEC under the control, in effect, of the IMF. Oh, come on. They're You gonna believe take, they'll do this? That's what was in the draft agenda. They call it coordination of regulation. What it really is putting the American economy under international regulation. Yeah. And those people who have been yelling, oh, the UN's going to take over global Conspiracy government. theorists. They've been crazy, but now they're right. Yeah, well, when It's happening. When Geithner said he would be open to the idea of a global currency last Exactly, week, yeah. those conspiracy people had said and suggested that for years. Right. You're not wrong. You're not wrong. And you know, it's what they always do at these conferences is they have the center show is here, Yeah. and the side show they don't want you to pay attention to. Right. The center show is the size of the stimulus packages. Yeah. The real show is international regulation of the financial institutions, which is going to happen under the IMF control. And remember, the IMF is run by Europeans, the Right. World Bank by Americans. DickMorris.com. Thank you. Entonces, ahí termina la entrevista y él hace mención de lo que va a suceder en la siguiente reunión en el G20. El G20 es el 2 de abril del 2009. En este caso lo que está diciendo él, lo que dice él es que todos los bancos centrales del mundo, o sea, incluyendo la Reserva Federal Americana, van a pasar bajo al control del Fondo Monetario Internacional. Del Fondo Monetario Internacional. Eso dice él. Que, Sí. Entonces, veamos lo que ocurrió después de la reunión. Artículo del Telégrafo, creo que fue el único medio de prensa que se atrevió a reportar esto, por lo menos se dio el trabajo, porque dentro del informe que siempre entregan ellos, de los tratados, como lo que se hace, las cláusulas que se llaman, un reportero acá, Ambrose Evans Pritchard, que merece aplausos porque fue el único que encontró. De estar No sé, no debe tener pena. aquí encontramos 3 de abril 2009, una sola cláusula en el punto 19 del comunicado entregado por los líderes del G20 acerca de una revolución en el orden del sistema financiero global. Estamos de acuerdo para apoyar una alocación general del DEC, el cual inyectará 250 billones a la economía global y aumentar la liquidez global. Menciona, los DEC son derechos especiales de Hill. En inglés se llaman Special Drawing Rights, o SDR, por eso esa imagen que había ahí. ¿Ya? Un papel moneda sintético emitido por el Fondo Monetario Internacional que ha permanecido inactivo durante medio siglo. En efecto, los líderes del G20 han activado el poder del Fondo Monetario Internacional para crear dinero y comenzar mundialmente una flexibilización cuantitativa. Al hacer esto, ellos están poniendo de facto una moneda de reserva en el sistema.
esta está fuera del control de cualquier cuerpo gubernamental, es decir, de cualquier nación. Entonces aquí, lo que es la moneda global, ya está. Pues bien, yo puse solamente este artículo, pero también hay unos cientos más que vean cómo al FMI no fue solamente el darle como el encendido a la inyección de su papel moneda, sino también se le empezó a dar, aquí comenzó a darse porque todavía no tiene poder definitivo, darle poder más al FMI. En la reunión esta del G20 se le dio poder autoritario sobre solamente las naciones emergentes. Todavía no ha sido a nivel global, pero ya la parte de moneda global, que no ha sido tomada como la moneda global definitiva, porque todavía no es el momento, ya está. Pues no sé si ustedes vieron a Sarfate, que él reportó también muy bien la parte de la crisis económica, pero se equivocó en este sentido. El yuan no va a ser la moneda global, porque esto es lo importante. Este sistema tiene que ser un sistema que los tiene que dejar felices a todos. No puede ser pintado con el color de una nación, y no lo va a hacer. Respecto al Fondo Monetario Internacional, este caballero que está siendo enjuiciado y todo el tema, ¿no será que él en algún momento puso algún pero? Porque yo veo que el tipo lo quieren enjuiciar por violación, no sé qué otra cosa. ¿Cuál es el...? Claro, pero probablemente uno que ve un poco más hacia abajo del agua, a lo mejor hizo algo que no le gustó a ciertos personajes. No creo, muchas veces porque no... por el poder que tiene estos gallos, o sea, una violación, ahí no es nada. A mí me llegó un comentario de una persona que iba en 30, Guillermo Cortoyo, que trabajó en el gobierno de Elwin. Sí, subiste la entrevista. Claro. Bueno, él cacha más o menos gente que trabaja en el Fondo Monetario Internacional y todo igual, de hecho, me contó que a él le llegó el comentario de que Strauss-Kahn una vez se le acercaba a Bachelet. ¿Ya? Y le dijo, oye, tenemos que ir en contra del sistema y todo. Entonces, bueno, también está la otra parte de que probablemente se le hizo un montaje a Strauss-Kahn para sacarlo de... Sí, porque esa gente, esos personajes son mega poderosos, ¿cachai? Sí. Es como cuando usaron la violación a nuestro querido Don Francisco y... pero igual todavía... un personaje tan poderoso ahora es judicial, me parece como... Sí, yo no sabía ese detalle, yo pensé que era como el tema que pasó aquí a otro político que fue, que no recuerdo, el presidente de Italia, que tuvo un escándalo. El presidente de Italia sí tiene razón, pues no les pasa nada. No les pasa nada al fin y al cabo. En ese digamos, en ese lugar de poder a donde están, supongo que igual podrán conseguirse, no sé, mujeres y todo eso. Sí, o sea, sin recurrir a... Si va a violarse una mina, o sea, la así silenciar un poder que tenía, entonces, por eso te digo, yo creo que el tema de que este caballero esté siendo enjuiciado de esa forma y que aparezca en todos los medios, yo creo que es que aparte eso, una censura. Eso desprestigió de gran manera el organismo, porque ahí el presidente fue acusado por violación, una cuestión, entonces tiene razón, el costo oportunidad de desprestigiar la imagen y sacar a alguien por si hubo algo más. Y hay que tener en cuenta. Tal vez no lo podamos decir con certeza, la idea de irnos por la teoría. Pero uniendo lo que dice Matías, que a quien entrevistó le dijo que ya con Bachelet Strauss le había comentado y se contra el sistema, ahí ya un claro indicio de que algo ocurrió ahí. Y hay que tener un tema muy presente, que el tema de que también iba a ser candidato a la presidencia de Francia. Era un serio candidato a ser presidente francés, entonces tal vez sí puede haber una confabulación en su contra, porque por lo demás, por lo que yo he leído por ahí, tuvo varios encontrones fuertes con la directiva del Fondo Monetario antes de que se le culpara estas cosas. Entonces yo creo que hay que verlo también desde ese punto de vista, puede ser por pero a la misma vez es una pelea entre elites. No es que Strauss-Kahn fuera un Ron Paul, ¿cierto? Todavía es basura. Sí. No, y lo mismo que pasa con Gaddafi. O sea, igual el tipo de dictador y todo, pero no es suficientemente sumiso a los intereses, digamos, del establishment norteamericano. Si Gaddafi antes tenía el apoyo de Inglaterra, el hijo de Gaddafi en Inglaterra firmaba los contratos con las petroleras, eso se sabía por todo. No recuerdo otra cosa, pero parece que Gaddafi hizo algo que no le gustó y lo cambiaron. Lo mismo que pasó con Irak. Irak en los 80, amigos de Estados Unidos, cuando Irak estaba con la guerra con Irán. Pero Irak invadió Kuwait y hasta ahí se acabó la amistad y era un terrorista. Y muchas veces la invasión que hubo en 2003 con el arma de destrucción masiva, hay reportajes ahí de los militares que graban dentro.
y cómo todas las armas tenían procedencia Francia, Unión Europea, Estados Unidos, y ellos estaban enojados porque eran armas biológicas que le hicieron entrar a los hangares y ellos se vieron expuestos a ese material malo para la salud, que puede traer hasta la muerte. Entonces, de picado subieron esos videos que están por YouTube ahí, y como toda la arma ahí de Hussein fue también otro más apoyado, que puede ser el caso también que se fue en contra y lo echaron abajo. Eso no quiere decir tampoco que este tipo de gente sea buena, porque el mundo no es blanco y negro. Bueno, esto sucedió el 3 de abril del 2009, ¿ya? Hasta el día de hoy, ¿qué es lo que ha ocurrido? Los salvatajes han cumplido su función, le han dado un respiro para que la burbuja se siga inflando, pero no han solucionado el problema de fondo. La gente que vivió en 2008, en 2009, la crisis económica, como todo volvió a estar como estaba, volvió el sistema, no sé, los fondos mutuos en 2010 había mucha publicidad en la hora de invertir, es como un gran engaño para que toda la gente que se fue volviera acá y volviera a invertir todo lo que tuviera, porque ahora todo está subiendo. Pues si el Dow Jones está en 7.000 puntos y ahora está subiendo 8.000, 9.000, 10.000 en negocio redondo, entonces todos están metidos en esto. Entonces ahora, ¿qué ha sucedido con los SDR? Al año 2011, aquí un artículo, la última noticia que se tiene de ellos, en la más certera, así más, aquí el reporta CNN Money, el 10 de febrero del 2011. Esto fue como justo unos meses antes que se empezara a caer poco a poco la economía y ahora están llamando a una nueva recesión. Qué curioso. El FMI presentó esta semana un reporte donde ven la necesidad de reemplazar el dólar como moneda global por una más estable, los SDR. Entonces ahora ya pusieron de facto su moneda en el sistema, una moneda global, y ya están llamando al reemplazo de esta moneda por otra. Entonces ahora solo falta que el escenario se vuelva caótico para que las naciones del mundo y la mayoría de la población esté feliz con este cambio a una dictadura totalitaria que empezó a... ¿Qué está pasando los desórdenes en los diferentes países parte de esto? Sí, es lo mismo, lo que te decía, oposición controlada, también se puede ver en España, lo indignado. Prácticamente, incluso presidentes, creo que lo ha traído uno de Europa, a decir que el sistema capitalista está mal, hay que cambiarlo. El sistema capitalista no está mal, un grupo de personas han hecho que el sistema capitalista esté así como hoy para imponer un sistema totalitario en el sistema también controlado por ellos. Esa es la verdad, pero no lo dicen así. Es el meollo del asunto. Entonces, ¿qué hay que entender acá? Los SDR son una moneda, como se llama, sintética, y se pueden conformar o tienen una equivalencia con estas cuatro principales monedas. Uno puede entrar a la página del Fondo Monetario Internacional, buscar los SDR y está la equivalencia monetaria, que se hizo desde que se creó el FMI. El dólar equivaldría a un 41,9%, el euro a un 37,4%, y así otras monedas. Entonces, ¿qué significa? Ni siquiera hay que calentarse la cabeza para poner esta moneda de facto en el sistema, porque ya está la equivalencia con las monedas principales. Entonces aquí lo que digo que lo que Salfate y otros más dicen que el yuan va a ser el yuan va a ser el imperante, no, eso está equivocado. O sea, en resumen, está un derivado monetario. Eso es. O sea, y se va creando. Claro. Porque por eso me digo, le inyectaron al Fondo Monetario Internacional el 2 de abril del 2009, el G20, y empezó la emisión de esta moneda. Entonces, en el momento ya tenía el tipo de cambio, ya no, lo demás ya es mero trámite, va a hacer desaparecer el billete. Entonces, imagínate que digan una moneda respaldada por el Fondo Monetario Internacional, por la ONU, y que tenga equivalencia, que ahora todos van a ocuparla, es cosa que el Estados Unidos diga ya, chao dólar, y se ponga ya esta moneda de facto, se ponga a funcionar. Ni siquiera dan así porque... No, si lo de cuenta, por ejemplo, yo veo como una tendencia a desacreditar de alguna manera el dólar y la economía incluso estadounidense. O sea, tú ahora bajó el tema de la calificación de la economía. Sí, de la economía estadounidense. Todos los países pidiendo, China, los grandes potencias, que se cambie el tipo de cambio, que hay un equivalente diferente del dólar, porque el dólar como está sube y baja todos los días, lo que conviene es una cosa más estable, una cosa de referencia. Y como que hay un movimiento entero que está destinado o tiende, digamos, a descalificar o a bajar un poco, o que la gente pierde interés en el dólar y la economía estadounidense, que ha sido como una referencia de todo el mundo. Sí, que están... Y visto en algo más simple, por ejemplo, cuando tú compras cosas por internet,
antiguamente eran en dólares. Sí. Ahora están en euros. Pero si llegara a suceder esto por el reemplazo del dólar por esta moneda, todo lo que compré va a ser NCD. Incluso eso es como la manera más rápida de imponer. Incluso uno, cuando cabros chicos, los monitos, todo era en dólares. ¿Cuánto vale esto? $1. Hasta la traducción la mantenían en dólares. Las películas estadounidenses, el dólar, el millón de dólares, los millones de dólares, el dólar. La pregunta del millón de dólares. Sí. Porque bueno, es cosa un poco como lógica, o tal vez lo explico ahora. La manera que la inflación que produjo el dólar, aquí se puede entender por qué Estados Unidos inundó los países de dólares. Porque ahora pongamos Chile, el país Chile, su riqueza, con todo el dinero que tiene guardado, la mayoría ¿en qué están? En dólares, ¿no es cierto? Al igual que varios países más. ¿Y quién es el que tiene la mayor deuda estadounidense o los bonos del tesoro estadounidense? El gobierno chino. Entonces, más adelante vamos a ver cómo podemos predecir un poco cuándo va a estallar todo esto. Entonces sigamos. Cuidarnos ante lo que se avecina. ¿Ya? Aquí vemos una imagen ilustrativa, la gente corriendo así, el dólar está como desplomándose, quebrándose, hay unos cocodrilos, pueden verlo como la... ¿Por qué lagarto? ¿Por qué lagartos? Claro, lo que sea. La gente corriendo al oro y más... Sí, la gente corriendo hacia el oro y más arriba la plata. ¿Ya? Entonces, veamos el siguiente gráfico. Acá hay un cuadro del valor del oro los últimos 10 años, del año 2002 al año 2011. ¿Qué porcentaje podemos ver de crecimiento? O de, si yo hubiera invertido el año 2002, hubiera tenido una ganancia del 531%, o incluso del 2008, cuando estalló toda la crisis, que el oro estaba, cuando estalló toda la crisis, el oro estaba ahí a unos $700, $800 el valor. Y uno puede haber adquirido una ganancia del 100% a la fecha, más o menos, 120%. Dígame hoy en día qué instrumento financiero en 2 años te da un 100% de rentabilidad, o qué empresa. Ninguna. Aquí lo importante, como vemos en la gráfica, entre el año 2008 y 2009 se ve una baja en el precio del oro. ¿Por qué llega esto? ¿Por qué ocurre esto? Cuando hubo la crisis económica, cuando nadie quería invertir, porque nadie sabía la real magnitud de los activos tóxicos, que iban a quebrar, cuando todos estaban dejando de dar préstamos, se volvieron más caros, etc. ¿Por qué el dólar bajó de valor si es una de las monedas más estables o un instrumento, por decirlo, financiero más estable, una commodity más estable para invertir? ¿Por qué bajó? Y es por lo siguiente, porque a nivel del Banco Estadounidense, de la Reserva Federal y de los grandes bancos hubo una manipulación en el precio del oro para que los grandes inversionistas no se fueran a él y se escaparan del sistema, porque el sistema no quiere que colapse ahora. ¿Entienden? Aquí hay 2 artículos les voy a mostrar. Bueno, me equivoqué con la fecha, no de Fox News. Commodity Online reporta un cartel de oro está suprimiendo, manipulando el precio del oro. Y esto es lo que dice: la básica aserción del Comité de Acción Gold Antitrust para que los últimos 9 años y medio es que hay un cartel del oro ahí afuera que está suprimiendo los precios del oro. Este consiste en el gobierno de Estados Unidos, incluyendo la Reserva Federal y el Tesoro, y otros varios bancos centrales, otros varios bancos centrales de otros países, y otros grandes bancos como Goldman Sachs y JP Morgan. Rockefeller y los Rothschild, lo mismo de siempre. De aquí, donde está el economista Martin Henneke, entrevista en CNBC, septiembre del 2008. Los bancos centrales están suprimiendo el precio del oro para que los inversores no lo vean como un lugar seguro para salvaguardarse y no se produzca de inmediato una inflación por la crisis que se viene. Entonces, cuando surgió la crisis, no solamente fueron los salvatajes, una inyección estúpida de dinero para ganar un poco de tiempo y que traer al final una destrucción masiva, sino que hubo manipulación en el mercado de los que se llaman aquí metales preciosos para que los inversionistas no se fueran a esto.
y no lo ven con la inversión más segura. Y digan, no, esto no conviene, mejor mantengo acá. Y después salvataje, alivianaron la economía y volvieron todos a entrar a la economía. Ahora todo está surgiendo nuevamente. El gran engaño que se viene ahora con el derrumbe que se viene. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, cuidarnos ante lo que se avecina. Podemos ver claramente aquí que aquellos que tengan ahorro e inversiones, lo más seguro de invertir ahora es el oro o la plata. O quien pueda también, lo que se llama mucho es la compra de tierras, de recursos naturales. La proliferación de estas casas de compra de oro, como ejemplo acá en Chile, que están por cientos las casas de oro y te ofrecen, te compramos el oro, tráelo nomás, lo puedes recuperar si nadie lo vea. No sé, no sabría decir, o puede ser que sea un buen negocio para préstamos, porque el oro siempre te lo van a comprar más que empañar algo. Eso también porque Chávez dijo que iba a traer todo su oro en diferentes lados, lo iba a traer a Venezuela. Sí, eso puede ser también, no sé. Pero por eso digo, una de las señales más importantes, aparte como están manipulando el precio del oro, ahora a poco ha empezado a subir, y está, como veíamos en la gráfica, llegando a los 1.700, 1.800, un aumento ya de la crisis económica de un 120%. Entonces, ¿sí? A mí se me ocurre que se podría averiguar qué pasa con el oro, que es un derivado, o sea, es como un sobrante de la extracción del cobre en Chile. ¿Qué pasa con ese oro? Yo no tengo idea. Mira, acá en Chile pasa una cosa muy curiosa como entre tantas. Las personas pueden llevarse oro y no pagan impuestos por él. ¿Por qué? Porque a través de una ley, no recuerdo ahora, el oro que uno se lo lleva tiene como un valor como de recuerdo. Una cosa así es más o menos el tema. Como de recuerdo. Entonces yo no puedo llevar en mi maleta 100 kilos de oro y no me van a cobrar ningún impuesto. Obviamente que la empresa se lleva toneladas y a través de ahí no cobran nada, pero lamentablemente sí. Tiene razón también de la Barrick. Sí, Barrick y tantas supernacionales. En Chile está el problema que el extranjero puede llegar y extraer el oro, pagar solamente el impuesto por lo que se refiere al contratar gente, ¿me entiendes? Pero el llevarse esto no tiene que pagar ni un solo peso. La Barrick ha metido George Bush, papá, Mario Cruyff. Están todos metidos. Sí, el socio del, no sé si del dueño de Barrick Gold o ahí sí. Teodoro para la Teletón. Entonces, como un tema posibilidad, exit, welfare, como bienestar. ¿Cuál es el llamado que hago yo? No entrar en temor, no irse a los cerros. Si bien va a haber un colapso de la economía, no va a ser un Armagedón, porque lo que yo creo es que va a ser un par de meses. Bueno, fue el año 2008, 2009, octubre de 2008, para que ya en abril del 2009, un par de meses, ya el FMI pudiera generar su moneda global, los CDR, y le dé más poder. Entonces creo que va a ser un tema de meses. No va a ser un tema de que vamos a estar años así. No, pero déjate terminar la idea, porque déjate terminar la idea para conectarla. Porque a ellos no les conviene que esto dure mucho. ¿Por qué? Porque si esto dura mucho, si el caos es muy grande, va a haber caos, por lo menos en Chile no. Porque somos un país que para la producción de alimentos, nosotros producimos nuestro alimento, se caiga la economía, la tierra va a seguir produciendo más, va a seguir produciendo alimentos. Puede ser que tal vez los equipos sean más caros, pero la tierra sigue produciendo alimentos. Pues hay países de aquellos que no tienen la capacidad productiva alimentaria y tienen que traerla afuera. Esos son los países que van a sufrir más. Entonces, a ellos no les conviene que esta sea una crisis que dure años, que sea un par de meses, lo suficiente para ingresarle el temor a las personas, ¿ya? Porque lo que es la infraestructura, tanto física como tecnológica, no les conviene que se les derrumbe tanto, porque después para llegar al sistema les va a costar más trabajo. ¿Me fijan? Lo mismo porque la Guerra Fría nunca bombardearon una bomba nuclear. Así va por ahí el tema. Entonces le hago el llamado que no hay que preocuparse, por lo menos que estamos acá en Chile, y aquellos que tengan inversiones, que las lleven al oro, a la plata o a la compra de tierra o recursos naturales, que como se ve acá analizando a fondo, cada uno puede verlo más, es lo que en verdad va a surgir. Y, ¿sí, Héctor? Sí, yo te iba a preguntar, porque hace un tiempo atrás la ONU calificó el estado, la forma de vida china, el sistema chino como un sistema
súper bueno y como hacia dónde deberíamos llegar. Ah, sí. Entonces mi pregunta es que si todo esto en el fondo quizás no va hacia imponer una forma de vida como en China, que en el fondo es un capitalismo comunista mezclado con un montón de cosas raras, y si no nos van a llegar en el fondo hacia eso. Es que como decía ahí, la cita que decía del congresista que fue asesinado en los 70, y unir capitalismo con comunismo. Porque al final el gobierno mundial es una forma de llamarlo como comunismo, porque cada uno igual tenga su dinero. Como yo decía, esto problema, reacción, solución, otros le llaman a esto también orden después del caos. ¿Ya? Tienen que generarse un caos. Y también se llama algunos tesis, síntesis, comunismo, capitalismo, lo unes, síntesis, es lo que tiene, porque es un sistema para dejarlos felices a todos. Por eso mismo decía yo que la moneda global no va a ser una moneda como el yuan o ya el país de la moneda internacional, que la solución no va a estar pintado con la bandera de una nación, va a ser con la ONU, nuestro organismo, es decir, lo más neutral posible. Obviamente quienes están detrás son los grandes banqueros y como ya hemos visto sus nombres, Henry Paulson, Rockefeller, Rothschild, Alan Greenspan y tantos más. Héctor. Sí, colgando un poco el comentario tuyo de esta parte. Sin embargo, yo pienso un poco distinto a lo que tú dices. Considero que desde el momento en que el dólar se derrumbe, caiga la economía, ¿no es cierto? Esto va a ser a nivel global, se va a producir una crisis gravísima de confianza en la economía. No sé. Lo cual va a significar de que se van a prestar la inversión en distintos países, especialmente los países del tercer mundo. Se van a escapar los capitales. Por lo tanto, va a haber una crisis económica y de empleo que va a generar mucha crisis. Entonces, de ahí a que nuevamente se instale una nueva moneda y que vuelva una estabilidad, considero que va a pasar más de unos meses. Considero que como mínimo va a ser un año y medio en el cual va a haber una gran inestabilidad. O sea que lo que va a ser prolongado va a ser la crisis. Claro. La crisis va a ser enorme en ese sentido. No puede ser 6 meses, yo decía 6 meses, puede ser un año, pero yo no digo que sea 5 años, 10 años, una cosa así. A eso me refiero con un largo periodo que estemos mal. Me refiero para un tema así. Tenemos que volver a la olla común. Tendremos que volver a la olla común. No lo sé. Porque el terreno no te va a dar comida. O irse, formar grupo, lo que se llaman aldea, en Argentina y harta, y en España sobre todo, la aldea ecológica que hay. Pero al final es la decisión de cada uno, que no quiero imponer un modelo. Yo les voy diciendo más o menos, y cada uno la hace que quiera con la información. Yo tengo una pregunta. O sea, el camino... Por eso entonces hemos hablado de macroeconomía harto, pero en microeconomía entonces no, a nivel personal, preocuparnos tanto, por ahora no. Aquí, nosotros en Chile por lo menos. No, yo lo que decía obviamente todo el desempleo y todo lo gravísimo. No, claro, aparte del desempleo, sí va a haber, pero más allá de que nos va a afectar así como, no sé, que la clase media se vuelva pobre. No, la verdad es que va a haber alza de precios, van a cerrar empresas, van a cerrar el banco y obviamente, como lo que va... En Argentina es el ejemplo más claro. Como la mitad de la población de la clase media, una vez caído la pobreza, no se volvió a recuperar. Y puede pasar. Pero yo trato de no hacer el llamado al caos, a la preocupación, porque hay que estar tranquilo y mientras uno haga las cosas bien y se ponga a pensar, trabaje, aunque sea difícil la situación, va a poder seguir adelante. Porque muchas veces uno se ofusca, está en una nebulosa con el problema y no puede salir de ese problema porque dice, es muy grande, dice. Por eso digo yo hago la llamada a la calma. La situación va a ser mala, sí, va a ser mala. Pero digo que por lo menos en Chile no tan mala como otros países, pero ya se está viviendo. ¿Como crisis del 29? Es como decirlo, peleas poco menos a tiro en las calles. Eso es lo que va a creer Estados Unidos, lo que muchos economistas que realmente reportan la situación dicen que va a hacer. ¿Irá a pasar algo parecido? ¿Que los bancos pidieron rápidamente la devolución de los préstamos a la gente? No sé, no sabría decirte. Eso no como el corralito que pasó en Argentina. Catastrófico igual, ¿no? Puede ser como lo que va a hacer es que todos van a hacer salvaguardar, van a dar crédito. El 29 pidieron, ¿no? Lo que pasa yo creo que va a ser más como a nivel de lo que pasó en 2008, que ¿cómo se llama esto? Los bancos empezaron a quebrar.
Nadie se puso a guardar, no hubo el tiempo, creo que va a ser una cosa más así. El 29 igual, pues ahora va a tener lo mismo, va a quedar los bancos chicos, por decirlo así, y manejar el sistema bancario. Sí, pero va a ser algo parecido, o sí. peor. ¿Qué crees tú? Porque yo creo que el cierre de banco va a ser aún mayor, ¿te fijas? El colapso, el crédito se va a encarecer. O sea, la centralización de banco va a ser peor. La centralización del sistema financiero va a ser peor. No, pues esa es la idea, porque el sistema financiero comprar más. Va a ser casi monopólico totalmente. Sí, pues esa es la idea, eso es lo que se busca, la centralización a través del Fondo Monetario Internacional. Por eso que en la reunión del G20 del 2 de abril, primero se comenzó dándole poder de control un poco con las naciones emergentes, solamente con las naciones emergentes porque son como las más débiles. Pero el día de mañana, cuando ya colapse todo, va a ser, como tú dices, la centralización de los bancos, tanto los bancos centrales como de los bancos. Y a mí también me preocupa la AFP, porque la AFP, si bien en Chile son re malas, en realidad uno tiene pocas ganancias al estar en una AFP. Imagínate con una baja anual. No, la baja va a ser, si uno es cosa de unir la información, va a ser una baja terrible. Imagínate, el que pueda que se cambie, por eso estáis condenando a generaciones posteriores a tener un sueldo súper escaso. Sí, por eso se ha el llamado que tengan inversión de ahorro y irse al oro o la plata. Ya hemos visto en el gráfico, no hay que tener los dedos en la frente para darse cuenta cuál es lo más estable. Y obviamente en un fondo de pensión se ha reflejado que sería cambiándose al fondo D. Aunque no tengo claro si es que el fondo D son solamente metales preciosos o son también monedas como el dólar. Porque si te cambia el fondo D pensando que es hacia el oro y te lo ponen en dólares, no hay tanta diferencia. El que sería menos afectado por el dólar. Pero eso mismo te decir, hablando de la AFP, los expertos dicen que en realidad no cambiarse, por lo menos para nosotros, no sería recomendable en cuanto al retorno, porque nosotros estamos hablando a largo plazo. ¿Sabes qué? Es que ellos siempre... Ahora tú tienes una pérdida, pero como estamos hablando a largo plazo, nosotros que somos jóvenes, el retorno va a ser tal vez mayor, no sé. Es que ¿sabes lo que pasa? Generalmente así. Lo que pasa es que ellos siempre te van a decir que se va a recuperar el sistema, siempre. ¿Entiendes? Ellos siempre te van a decir que va a haber un retorno, que todo va a volver. Pero ¿qué es lo que pasa? La otra vez me comentaba un profesor que tuve el semestre pasado en la Universidad de Ente Efectiva, que uno de los ejecutivos de su cuenta de FP le dijo cómo eran las cosas. ¿Sabe qué? Usted no se imagina el descalabro que habría si de aquí al día de mañana todos se cambiaran de cuenta. Habría no solamente un colapso de la AFP, sino a nivel financiero, porque las inversiones se cortarían a las empresas. Yo no sé qué tan de cierto sería eso, porque si bien se va a cortar se cortaría entre comillas, porque la AFP no es el único medio para las empresas para las inversiones. Y ahí creo que fue más como una excusa. Pero yo creo que es más importante cuidar los ahorros de toda nuestra vida que los de una empresa y que un banco pueda quebrar, ¿te fijas? Es que puede traer un colapso, sí, pero al final el colapso va a ser más grande por lo que va a ocurrir, la burbuja de los derivados financieros, etc., que porque nosotros cambiarnos de fondo. Y tenemos que cuidarnos, porque después vamos a confiar en el gobierno que nos cuide, como siempre lo ha hecho. Vamos a recibir después un bono de 20.000 pesos en marzo y con eso estar felices. No, ¿por qué? Hay que cuidarnos. ¿No cambiarse? Sí, sé que si te puedes asegurar, como decía yo, si tienes inversiones y ahorros al dólar o la plata, u otros metales preciosos. ¿Ya? Oye, esa sería como la indicación. Cristian, con respecto al Banco Central Chileno y la emisión de moneda nacional, ¿quién está a cargo de eso? Porque si bien todos dicen, ojalá que... Yo digo, menos mal Chile tiene su propia moneda, tiene el peso, pero no se imprime acá. O sea, el hecho de... ¿Es físico también en la cuestión física? Cuando yo decía imprimir billetes, no importa, lo voy a imprimir el billete físicamente en Tailandia. Obviamente cada vez que el Banco Central inyecta millones al sistema, eso es de forma digital. No se imaginen que inyectaron 1.000 millones de la economía de forma digital. ¿Entiendes? Y lo otro, que el Banco Central de Chile sigue exactamente el mismo modelo del Banco Central de la Reserva Federal. Es más, lo mismo que hicieron la Reserva Federal fueron que hicieron acá el Banco Central de Chile. El mismo modelo. Y lo bueno es que Chile tiene una gran caja fuerte, o sea, en cualquier caso yo creo que sería lo suficientemente buena el problema la reserva para... ¿En qué están esas reservas? La mayoría están en dólares. Sí. Ahí está el problema. Sí, están en dólares. Y bueno, ¿quedaría como alguna duda más? Pero para solución al sistema, como
porque entendimos que ya sería sacar a este grupo de gente que siempre está presente, o sería moverse hacia otra cosa que fuera algo como resource-based economy, como lo que pide Zeitgeist. Mire, como siempre he dicho en el grupo de ahora, a mí no me gusta imponer un sistema, a mí me gusta entregar la información y que la gente haga lo que quiera después con su vida. Pero como yo te decía, irse a hacer un movimiento con lo que es Zeitgeist es más que nada un modelo de arquitectura de lo que es gobernanza mundial. Explico antes que le ponen la tecnología y lo mismo acá que enseñé con los chips RFID y tanto más, ¿te fijas? Pero más que nada, yo creo que si me dicen de aquí al mañana cómo cambiar esta situación, yo sinceramente digo, no se puede. Yo digo, hay que estar firme, ir agarrando la que viene, pasarla, no darnos, para después de unos años más poder revertir esta situación. Porque esto tampoco va a ser eterno. Porque tal vez a la humanidad le falte este golpazo para despertar. Vivir esta tiranía para despertar y generar el cambio. Y ahí es cuando nosotros debemos permanecer en pie y fuerte. ¿Te fijas? Para generar el cambio en la sociedad y ir transmitiéndolo como un efecto dominó, pero en positivo, ¿te fijas? Eso es por lo que te podría decir personalmente. Solamente quiero aclarar una cosa. Lleguemos en la charla pasada lo que es la Tercera Guerra Mundial. Yo sinceramente no sé qué va a ocurrir primero, porque la Tercera Guerra Mundial también va a ser impuesta para, primero con problema, reacción, solución, para imponer este sistema de gobierno mundial. Va a decir, tiene que haber solamente un gobierno para que no vuelva a ocurrir esta crisis, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Si estalla la Tercera Guerra Mundial el día de mañana con Irán y todo eso, Irán ya ha dicho que hace cerrar el estrecho de Hormuz, donde pasa como la mitad del petróleo hacia Europa Occidente, el petróleo se irá a la cima y la crisis económica comenzaría primero. Pero también puede darse el caso que la crisis económica comience primero y también para sobrellevarla, como Estados Unidos la ha hecho siempre, comience la Tercera Guerra Mundial. Entonces quería dejar en claro ese punto, que ahora en el presente tenemos no solamente la crisis económica, sino la Tercera Guerra Mundial también, que puede ser como comienzo del gobierno mundial. Pero yo veo más cercano la crisis económica por cómo se están comportando los mercados a cómo está la situación geopolítica allá en Medio Oriente y en otras zonas como Corea del Sur o acá en el caso de Venezuela, Colombia. Yo sería como para cerrar un poco el tema y de aclarar esa duda por lo que pueda suceder en los próximos meses y no se confundan en nada. Y eso. Para que todo más fácil, tío. Sí. Históricamente siempre se ha hecho eso, de generar guerras para poder mover la economía y que... Y también la Tercera Guerra Mundial con un miedo para poner la población. Ya cada país no puede tener sus fuerzas armadas, tiene que ser todo controlado por la ONU. Igual que el descalabro que han creado con la crisis económica, con la guerra. Una sola constitución, etc. Bueno, y bueno, esto ha sido la charla, colapso económico orquestado por la élite.